Bueno, estamos aquí en un nuevo bloque de apuntes. Dijimos que íbamos a estar haciendo un análisis de la realidad que tenemos hoy en nuestro país y también haciendo esto de comparar históricamente, si tenemos que hablar sobre todo de la realidad que hoy vivimos los argentinos. Lo vamos a hacer con Cata Cabana, que es historiadora y analista, quien tenemos en una videollamada. Cata, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Esperando un poco tu análisis, ¿no? Frente a este panorama que tenemos hoy, estrenando gobierno con un nuevo presidente, Javier Milei, con algunas medidas que uno entiende son duras, pero que hay un sector de la población que está celebrando. Si tenemos que hablar de estas medidas que se conocieron en un primer momento anunciadas por el ministro Caputo, se habla de ajuste, ¿no? Si tenemos que comparar históricamente, ¿se entiende que puede ser el mayor ajuste que ha tenido la historia argentina o la democracia argentina? Sí, es el mayor ajuste que hemos tenido, sin ningún lugar a dudas, en la historia de la Argentina y sobre todo en estos últimos 40 años. La realidad es que si bien estamos acostumbrados a que se nos exploten crisis económicas y a surfearlas y a pasarlas, estas crisis siempre se han pasado a través de ajustes de alguna manera paulatinos, ¿no? O sea, nunca se hizo, bueno, de golpe vamos a recortar un montón de situaciones, ni tampoco nos ha pasado que nos vengan a decir, tipo, no hay más plata, como si estuviese todo vacío y no hay un peso en la billetera, ¿no? De hecho, siempre las mayores crisis, cuando hubo ajustes o cuando hubo algún tipo de recorte, siempre hubo una ayuda también, ¿no? Y Sí. no va a ser el caso. Las medidas que escuchamos el lunes pasado, en principio, son medidas que generaron la marcha del día de hoy, Sí. porque es una marcha, o sea, tengamos en cuenta que el DNU que va a comentar el presidente hoy a las 9 de la noche, lo está haciendo en un horario muy estratégico de las 9 de la noche, con 600 medidas supuestamente, que son un montón, y que son como en consecuencia de lo que mencionaba Caputo el lunes, y que justamente vienen a hablar de un recorte que afecta a las partes más vulnerables desde la clase media hacia abajo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con subsidios, todas esas cositas, esas pequeñas ayudas que tenemos en el día a día que hacen que podamos mandar esa plata a otro lado, ¿no? O sea, y ahora no sabemos cómo se va a poder manejar, más allá obviamente de la devaluación del 118% que se dio el lunes así de un plumazo, pero es un ajuste bastante peligroso, ¿no? Porque digo, los anteriores siempre eran como, bueno, vamos a empezar a recortar por acá. Después, si esto no funciona, vamos a recortar por allá. Y si esto no funciona, vamos a ir por este lado. Y desde el lunes a hoy están diciendo que todo junto. Una supuesta reforma laboral, una supuesta reforma previsional, quita de subsidios. Son como muchas cosas que están dejando como la estantería en mucho movimiento. Tal cual. Cata, hablabas, hacías referencia vos a esto de incluso los mensajes que escuchábamos, esto de no hay plata. Está claro que hay una sociedad que hoy decide, incluso lo vemos reflejado en las redes sociales, que decide sumarse a esta iniciativa o este pedido que hace el gobierno o a esta especie de mensaje que transmite de nos tenemos que ajustar, hay que ajustarse el cinturón. Hay gente que celebra esto. ¿Por qué entendés que sucede eso? Sí, es muy curioso, o sea, yo no estoy a favor de aplaudir el ajuste, no me parece. Yo lo veo a veces como una sensación de, viste, yo tenía razón, se robaron todo, ves que yo tenía razón, como ponerlo ahí, entonces está bien que nos ajusten, porque, y como esta cosa de si hay que pasarla mal para después pasarla bien. La realidad es que si la pasamos mal, eso no construye, o sea, la vamos a pasar mal, y pasarla mal implica que mucha gente la pase peor, porque también hay gente que está aplaudiendo el ajuste y tal vez la gente que lo aplaude es una clase que todavía come todos los días. Yo no estoy tan segura que aquel que no está comiendo pueda aplaudir este ajuste. También entiendo que hay gente que votó este proyecto, que eligió este modelo y no era esto lo que había elegido. ¿No? O sea, no es esto lo que prometieron, como en su momento le dijeron, bueno, todo el ajuste o toda la crisis la va a pagar la casta, que era de repente la casta somos la clase media y las clases vulnerables. Sí. Entonces, también creo que va a haber mucha gente que se va a enojar, como a mí no me dijeron esto, a mí me prometieron otra cosa. Y hay que ver con quién se enoja, si se enoja con aquellos que le vinieron diciendo, che, mirá que esto no va a ser así, o si se enoja realmente con quien votó y le dice, pero vos me prometiste otra cosa. Eh,
lo que se está viviendo hoy acá en Buenos Aires es bastante complejo. Yo vengo siguiendo la marcha en los medios de comunicación. Sí. Hay mucha persecución, ya hay presos, hubo violencia en la plaza, la gente se manifestó pacíficamente en la plaza, ¿no? Diferentes organizaciones y ya hubieron palazos, ya hubieron presos. Ya hay como el que corta no cobra, ¿no? Digo, el que está yendo a cortar no está yendo a cortar solo porque pertenece a una organización y lo llevan a cortar. O sea, esa persona se está dando cuenta que en esta última semana está comiendo menos que la semana anterior y que cuando le decían que estábamos en crisis, o sea, se supone que estábamos en la lona hace un mes y ahora estamos peor que en la lona. Entonces, esa gente hoy está como muy complicada y está bien que se manifieste. O sea, manifestarse es un derecho que tenemos, es un derecho adquirido, el derecho de ir a manifestarme. Defendemos la democracia y es maravilloso, pero si no estoy de acuerdo con lo que sucede, también tengo el derecho de ir a manifestarme. Y Cata, hoy ese derecho se está viendo complicado. hay como una cuestión de, tenemos doble moral, medimos de acuerdo a según quién dice o quién da el mensaje, es la conclusión que tenemos y o lo justificamos o lo condenamos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque cuando estábamos en campaña, antes de la elección, se habló mucho de la campaña del miedo que quería instalar Sergio Massa en ese momento. Y hoy, esto también lo podemos decir, es una campaña del miedo con, entras a la aplicación Mi Argentina y te sale un mensaje que es intimidatorio, lo mismo que incluso decían, se escuchaba llegando a la manifestación algunos mensajes que se escuchaban también Sí. o que se veían en las estaciones de trenes. Digo, ¿eso también se puede calificar como campaña del miedo? No, esto no es una doble moral. O sea, durante la campaña de Massa dijo que esto iba a pasar y está pasando. Y lo que están haciendo está pasando lo que nos dijeron que iba a pasar. O sea, esto no es campaña al medio. Esto ya estamos en el gobierno. O sea, yo me quiero ir a manifestar y si tengo una ayuda del gobierno, no me puedo ir a manifestar porque no la voy a cobrar. Y me estoy yendo a manifestar porque ni con esa ayuda puedo comer y me corresponde el derecho a manifestarme y me están diciendo que si me subo al tren, que está mal, que no me puedo ir a manifestar y que no voy a cobrar esa ayuda que serán 40, 50 mil pesos por mes o lo que sea, que a mí me permite alimentar a mis hijos. Esto no es campaña del miedo, esto es una medida totalmente dictatorial, totalmente autoritaria. O sea, está yendo en contra de un derecho adquirido, constitucional, que es el derecho a la manifestación. Vaya por mis medios o me estén llevando, sea como fuese, yo tengo mi derecho a manifestarme. Entonces, lo que antes me decían que era campaña del miedo, ahora está sucediendo. No es una doble moral, sino que lo que está sucediendo ahora no está bueno, o sea, lo estamos viendo ahora en la plaza, o sea, está toda la ciudad bastante alterada. Cuando me refería por ahí a la doble moral, también quería hacer referencia un poco a lo que, por ejemplo, si esto sucediera en otro país, y digo esto porque mucho se hace referencia a Venezuela, y se dice que en Venezuela no te dejan manifestar y eso es de una cuestión absolutamente dictatorial. Si pasa en la Argentina, para otros no, tiene que ver con el orden. ¿Por qué tenemos esa forma de medir las cosas de manera diferente según nuestra afinidad política o ideológica? No, porque en realidad es bastante ridículo, porque si sucede en Venezuela, que suceda en Venezuela, o sea, y hay que ver qué pasa si allá ellos tienen o no el derecho a manifestarse. El problema es ese, el problema es que se nos compara con otra cosa y a veces no es lo mismo y a veces se compara desde un vacío o desde una ignorancia, no se compara con un argumento real. O sea, ¿cuántas veces, cuánto hace que venimos escuchando Argentina se convierte en Venezuela? ¿Sabemos lo que es Venezuela? ¿Sabemos lo que sucede en Venezuela? ¿Tenemos nosotros un periodista ahora en Venezuela transmitiendo en vivo diciéndome lo que sucede en Venezuela? No. Es como que yo te diga ahora me voy a convertir en China. Claro. ¿Qué sé yo? Ni siquiera sabes lo que pasa allá. Entonces, ¿por qué yo voy a generar una psicosis mental haciéndole creer a la gente que va a hacer algo que ni siquiera sabe lo que es solo porque le dicen que eso es malo? Ni siquiera sabemos lo que sucede. Entonces, eso es lo que viene pasando acá. Cuando te dicen, no, porque Argentina se va a convertir en esto, Argentina se va a convertir en... Bueno, contame, ¿qué pasa en Venezuela? Una que se fueron todos. Y bueno, ¿y por qué se fueron? No lo estoy defendiendo, solo estoy poniendo preguntas como para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si yo acá tengo mi derecho adquirido de ir a manifestarme, como corresponde, porque se ganó ese derecho, me tengo que ir a manifestar a como dé lugar.
O sea, Claro. porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? ¿No quieren que la gente se manifieste? Y claro que la gente se va a manifestar. Si hoy la gente es más pobre que hace una semana. O sea, Cata, si hace una semana teníamos un 30% de pobreza, hoy ya debemos tener un 45%. La cantidad de despidos que hubo en esta semana, la gente que se quedó sin trabajo. O sea, que ¿cómo lo vamos a comunicar eso? No Cata, lo podemos poner. vos hacías Sí, referencia un perdón. poco, obviamente, que las medidas que había dado a conocer Caputo ya, obviamente, tienen un impacto. Y uno lo ve en la calle, lo ve en el poder adquisitivo, que obviamente ha tenido un cambio abrupto en estos últimos días. Vos lo decías claramente, el ajuste hoy está afectando a ciertos sectores de la sociedad y no es a la casta, porque si bien desde el gobierno también se habló de tomar ciertas medidas, digamos que ellos pueden sobrevivir con por ahí ingresos que tienen muchísimos más mejores que un trabajador promedio en la Argentina, mientras el trabajador no sabe si va a poder definitivamente llegar a fin de mes, algo que ya le venía sucediendo. Exacto, o sea, si vos vas a ajustar a la casta, lo que vos haces es decir, bueno, a ver, hay parte de la población que está pagando la luz 3 pesos con 50 y la puede pagar 20, que la pague 20. ¿Está bien? O sea, porque hay gente que tiene ingresos muy altos y lo podría llegar a hacer. Y es cierto, se está beneficiando con el subsidio a la energía. Listo, se lo podés cobrar. Ahora, hace unos años yo me acuerdo del famoso impuesto a la riqueza, no el impuesto a la ganancia, el impuesto a la riqueza que había sido para repartir un tema en pandemia, eso es ajustar a la casta, es ir y decir, che, escuchame, vos que ganás tanto y tenés tanto afuera porque no la tenés acá adentro y no estás pagando impuestos por esto, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a colaborarle al que no llega a comprar un paquete de fideos? Y no son estas medidas, porque estas medidas están yendo contra la gente, o sea, vos le sacás el subsidio al transporte. Acá en Buenos Aires particularmente, que el transporte es muy económico, Sí. ¿no? Pero si nosotros lo pensamos, alguien que viene a trabajar a Capital, que viene del conurbano, se toma un colectivo hasta el tren, un colectivo hasta el subte, algo más, o sea, se toma por lo menos 4 o 5 transportes para llegar, 4 o 5 para volver a su casa, o sea, gasta más que alguien que está en el interior y con colectivo ya está llegando a donde sea. Sí. O sea, esa persona que hoy está pagando un promedio de 50, 60 pesos un viaje, ¿no? O sea, que en total está pagando 400 pesos, va a pasar a pagar, no sé, vaya uno a saber, un montón más. Sí. Que es tal vez la changa del día. Entonces, o sea, porque nos están diciendo que quieren ajustar todo eso, pero no me están diciendo que va a haber paritarias, que va a haber aumento de sueldo. Eso se recorta también. No Sí. quieren paritarias. Entonces, si yo no aumento los salarios y te saco los subsidios y te aumento absolutamente todo, ¿a cuánto estamos de que la plaza explote? O sea, por eso digo, o sea, no hay forma de dibujar este ajuste de una manera positiva. Cata, ¿qué puntos de contacto hay con las otras crisis que tuvo la Argentina? Si tenemos que hacer memoria, recordemos por ahí el fin del gobierno de Raúl Alfonsín, también el 2001 con la renuncia de la Rúa. Fueron momentos muy sensibles en cuanto a lo social y a lo económico en nuestro país. ¿Qué puntos encontrás vos de coincidencia con la actualidad económica de nuestro país? Bueno, esta es la más cercana a la del 2001 en realidad, que la de Alfonsín había sido una hiperinflación Sí, y automáticamente se hizo, bueno, adelantamos el cambio de gobierno y ya está. sí, La del 2001 fue donde explotó todo. La diferencia es que en ese momento no estábamos bancarizados como ahora, la gente tenía los ahorros, no había una protección al ahorro, por eso se había hecho el corralito. Hoy los ahorros están protegidos, no sé qué va a pasar con el DNU, tal vez dejan de estarlo. Eh, no lo sé, la verdad. Pero, pero bueno, nada, o sea, esto es como agarraron el mechero y lo prendieron de una. Esta vez es mucho más fuerte que la del 2001, mucho más fuerte en términos de ajuste, en términos de cambio. O sea, yo creo que no hay tanta incertidumbre ahora, porque en el 2001 yo creo que aprendimos, la padecimos. Yo no sé si ustedes la vivieron, o sea, yo me sí, acuerdo sí, sí, sí. que fue como muy tremendo, explotó todo de un día para el otro. Y mi deseo es que no haya el nivel de violencia y represión que hubo aquel 20 de diciembre. Espero que no suceda, que Tal cual. hayamos aprendido eso. Ojalá. Cata, muchísimas gracias. Queríamos hacer este análisis con vos. Ha sido un placer conocerte. Esta es nuestra primera entrevista. Ojalá tengamos la posibilidad de volver a hablar con vos. Muchísimas gracias. Por favor, cuando quieran y que tengan una excelente tarde. Hasta Hasta luego. luego. Cata Cabán, historiadora y analista, bueno, hablando, haciendo el balance de
un poco el ajuste que hoy está sufriendo nuestro país y sobre todo ciertas clases sociales que también hay que decirlo, hoy han decidido salir a manifestarse en todo el país con una mayor concurrencia, se entiende, en Buenos Aires. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.